Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno verlos, qué alegría que estén acá. Algunos no los veíamos hace rato, creíamos que ya se habían ido para otro país. Juan David, ayúdame es que no estaba ahí, entonces por eso no lo tienes. La segunda canción, no voy a cantar, tranquilos, nunca les voy a hacer eso, nunca, o sea, por amor a ustedes nunca voy a hacer eso. La segunda canción, como las últimas, donde empieza el fuego contigo. Eso, ahí. Lo que hoy vamos a hablar tiene que ver con las realidades de ser un seguidor de Jesús. Y cuando esas realidades no están tan presentes, es importante revisar qué está pasando con nosotros. Pero a mí una cosa que me gusta hacer de pronto por, no sé, yo creo que hay un poquito de masoquismo ahí incluido, es, nosotros acabamos de cantar esto. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. ¿Qué sigue? Juan, todo lo que yo soy lo entrego a ti. Ahí se acaba, ¿cierto? ¿O hay otra? Aún en la batalla, aún en la tormenta, el medio del... Y yo sé que nosotros vivimos esas realidades de diferentes maneras. De pronto la batalla para ti es diferente a la batalla para ti o para mí. O esto de el fuego contigo cruzaré, de verdad, cómo sentimos cuando las cosas se ponen difíciles y sentimos que es como atravesar un fuego y uno dice, pues en la canción uno canta, pues porque el ritmo suena bonito y nos dirigen chévere y todo y uno está ahí como emocionado, pero yo creo que uno conscientemente no quiere eso, ¿cierto? O sea, uno no quiere ningún fuego ni cruzar con nadie, yo confío en Dios, pero si no hay fuego y no hay batalla, mejor. Y ahí nos movemos nosotros como seguidores de Jesús. O sea, nuestra confianza en Dios es bastante sencilla de entender y comprender cuando las cosas van más o menos como yo quiero. Pero cuando pasa algo que no me llama tanto la atención, no es así. Y las bienaventuranzas, que es esta serie en la que estamos, son 9 bienaventuranzas. Nosotros hoy es la número 8, ya estamos terminando la serie. Las bienaventuranzas empiezan y la idea de la próxima semana es que podamos hacer como un recorrido por todas, pero las tres primeras es como que tengamos cuidado en quiénes o en cómo debemos ser para obtener lo que queremos, porque las tres bienaventuranzas primeras hablan de ustedes obtendrán algo, pero entonces dice, ojo, los que obtienen esto son aquellos que reconocen de una manera profunda su necesidad de Dios. O sea, no los que vivimos como si no lo necesitáramos, sino los que vivimos sabiendo que sin Él no podríamos vivir. Y dice, estos son, así son. Esta es una característica de los ciudadanos de este reino que en Jesús se acercó, el reino de los cielos. Las segundas empiezan a hablar un poquito como de nuestro carácter, de si somos, entonces con los otros deberíamos intentar, ¿sí? Y habla de misericordia, habla como de acercarnos, habla como de esa pureza de nuestro corazón. Pero estas tres últimas, y la 7, la 8 y la 9, y hoy es la 8, tienden a hablar de el costo, tienden a hablar de que no, esto no es tan romántico como a veces lo podemos pensar, que nuestra fe cuesta. Nuestra fe tiene, de alguna manera, unos inconvenientes para nuestra propia vida. Y no solamente eso, sino que Jesús, cuando dijo eso, esas características de aquellos que son los ciudadanos del reino de los cielos, como él habla de toda esta enseñanza que conocemos como el Sermón del Monte, él dice que, y porque
miren, en esa época fue contracultura, o sea, para los primeros que oyeron fue difícil oír eso. Y para nosotros también. O sea, eso no ha cambiado, sigue siendo una contracultura, porque es ver el mundo al revés. Y por eso la serie se llama así, ver el mundo al revés. ¿Y qué es lo que nosotros debemos ver al revés? Yo quiero recordarles la bienaventuranza número 4, porque es bastante parecida a la de hoy. Y esta es la número 4 que está en Mateo 5, 6. Todas están ahí al principio de Mateo 5. Si ustedes la quieren revisar. De hecho, uno se demora como 48 segundos leyendo todas. El problema nunca ha sido leerlas todas. El problema tiene que ver con vivirlas. Y dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Y uno dice, sí, tan lindo. Pero nosotros lo tradujimos al Mateo 5, 6, traducción vivo. Esta no es real, ¿no? Esta es de acá de Vía Bogotá. Dice, qué buena vida la de los que tienen hambre y sed de relaciones correctas porque serán saciados. ¿Sí? Relaciones correctas con Dios y con los demás. Porque esas relaciones, o sea, qué chévere que tú y yo tengamos ganas de tener unas relaciones correctas con Dios y con los demás. Pero tú y yo sabemos que eso no es fácil. Porque esto de relacionarnos unos con otros es complicado. Y a veces cuando vamos a Dios, Dios es amor, Dios nos ama, pero a veces también nos pide cosas que nos cuestan. Por ende, esto suena a veces romántico, las bienaventuranzas son lindas, pero cuando es uno el que las tiene que vivir, empiezan a costar un poco. La bienaventuranza de hoy, la número 8 de las 9, es muy parecida, pero yo la veo en un sentido mucho más amplio, al mismo tiempo mucho más retador y que trae una dificultad para nuestra vida. Estas tres últimas, entonces, para ir entrando en la 8, yo creo que hablan de algo así como lo que está en las pantallas. Vivir bajo las reglas del reino de Dios, inevitablemente, inevitablemente nos pondrá en tensión con los valores y reglas de esta sociedad. Pero al mismo tiempo, y por eso es que necesitamos vivir ahí, nos pone en una posición, nos posiciona para ser portadores de su luz y esperanza en medio de ella. Vivir como Jesús define que deberíamos vivir, inevitablemente nos va a poner en algún tipo de discusión con la sociedad en la que nos movemos, ¿o no? Así es. Y de hecho, pues eso es lo difícil, si se puede decir así, de ser un seguidor de Jesús. Que hay cosas que, entre comillas, o por decirlo de alguna manera, serían más fáciles si las hiciéramos de una manera diferente, pero cuando nos acercamos a Dios, cuando vemos lo que Jesús define quiénes son sus seguidores, resulta que por ahí no es. Y miren lo que dice entonces Mateo 5:10, que es la bienaventuranza número 8. Dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Y vuelve lo contracultural, porque para mí, y yo sé que para ustedes también, es difícil que estas dos palabras estén juntas. Dichosos los perseguidos, no. O sea, dichosos los que los persigue la riqueza, ¿sí? Dichosos, pero los que los persiguen por causa de la justicia. ¿Se acuerdan que justicia de alguna manera la hemos definido con esa idea de querer tener correctas relaciones con Dios y con los otros? O sea, ¿qué dice Dios y cómo se mueve esa justicia? Al mismo tiempo, el Nuevo Testamento también define que esas ganas de Dios de tener una correcta relación contigo y conmigo fue lo que provoca que Jesús venga y muera en la cruz por ti y por mí. Y en la Biblia eso se reconoce como la justicia de Dios. O sea, Dios queriendo hacer justicia, su justicia,
envía a Jesús. Jesús en sí mismo es la personificación de la justicia. O sea, hacer justicia en términos de comportamiento es seguir a Jesús. Eso ahí es como un círculo que va. ¿Cómo es hacer justicia? Vivir, pues vivir como Jesús vivió y como nos dice que debemos vivir. Eso es hacer justicia. Entonces, dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Y la última bienaventuranza va a decir, dichosos ustedes cuando son maltratados por mi causa. Y por eso estoy hablando de costo. Y por eso esa canción de, ¿cómo era? Es que yo soy malísimo para las canciones y ya me olvido. El fuego contigo cruzaré. Eso suena lindo y ahí en el ritmo uno, ay, el fuego contigo cruzaré, pero yo no quiero. O sea, yo no quiero pasar por ningún fuego. Yo prefiero no tener que pasar por ningún fuego. Inevitablemente, al ser seguidores de Jesús, terminaremos siendo, y voy a tratar de explicar un poquito esta idea de perseguidos. O sea, actuar como Jesús nos lleva a ser perseguidos. Pero tú y yo sabemos, y pues estamos en Bogotá, Colombia, entonces esto es importante decirlo, que en la mayoría del contexto latinoamericano o al menos occidental, especialmente si es urbano, ser seguidor de Jesús no conlleva ningún tipo de persecución que ponga en peligro mi vida. Puede ser que en otros contextos sí, ser seguidor de Jesús literalmente pone en peligro tu vida, pero en un contexto latinoamericano, especialmente urbano, no, esa no es la realidad. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué entonces es persecución en Bogotá en el año 2025, en la sociedad donde nosotros vivimos? Y yo no estoy diciendo que porque no te van a quitar la vida por ser creyente, entonces la persecución que nos toca a nosotros es suave. No, no, no es difícil. Y yo sé que tú puedes de pronto pensar de una vez que, especialmente a nivel familiar, a veces es donde más, entre comillas, o para usar esta palabra, persecución hay. Entonces yo hice como un listado. Cuando yo comparto mucho los mensajes con Nana y ella me dice que no ponga listados tan largos. Y yo les juro que yo trato de resumir, pero es que ese no fue un don que Dios me dio. Entonces, este tiene 5 puntos, yo tenía como 15, o sea, debía valorarse mi esfuerzo por resumirlo. Y ella dice, claro, pues es que nadie se va a acordar. Entonces, si quieren le tomar una foto para que se acuerde. ¿Cuáles son los rechazos o las persecuciones que la mayoría de nosotros vivimos? Entonces yo escogí unos y los traté de agrupar. Rechazo social o laboral por nuestra integridad. ¿Sí? Cuando uno tiende a decir no a ciertas prácticas corruptas, lo rechazan. ¿Sí? ¿O no? Y nosotros estamos inmersos en eso. Yo me acordé de una situación eh, y yo dije, ay, ¿cómo cuento esto? Porque al fin y al cabo generalizar siempre es malo. Pero por decirlo así, me tocó un policía, no muy buen policía. Empiezo con eso. Entonces yo me recuerdo que estaba con una gripa, la cosa más bárbara, y estábamos visitando a mis papás, y mis papás iban para donde mi hermano, entonces que iban a pedir un taxi, pero pues estábamos en el carro, entonces yo les dije, no, pues los llevamos. Y de verdad yo me sentía mal, y cuando uno se siente mal con gripa, como que no hace todo correctamente. Entonces yo llevé a mis papás, y ya como a media cuadra donde vivía mi hermano, hay un retén de, los policías paran, y entonces pues le van a pedir a uno pues los papeles. Y cuando yo me doy cuenta, si se dan cuenta, yo cargo los papeles. Entonces había dejado el celular y los documentos. Entonces, que no sé qué, y ellos eran, yo no entiendo muy bien lo de la policía, pero pues ellos eran policías que no podían poner partes. Entonces tocaba ir al CAI. Entonces yo dejé a mis papás y de hecho a Nana y fui al CAI, y mientras tanto ellos llamaban para que mi sobrino, que podía entrar a la casa de mi suegro, llevara los papeles, y yo estaba en el CAI. Yo pues esperando en el CAI. Y en un momento el policía me dice, venga, venga. Espero que ustedes no se imaginen qué, pero yo sé que sí nos imaginamos qué.
Entonces, abra acá el baúl porque quiero ver si tiene los pozos de carretera. Entonces yo abro el baúl y mientras que estaba abriendo el baúl, él me dice, ¿usted qué hace? Yo le dije, soy pastor. Y me dice, ah, ya, sí. ¿Y tiene todo? Sí, sí. Venga, yo le quiero colaborar. Y entonces yo le dije, bueno, pues si quiere me voy o esperamos a que mis papeles lleguen. Porque se acuerda que le dije que soy pastor. Yo sabía en qué estaba, pero que estaba, como estaba con gripa, no estaba pensando muy claramente en las mis palabras. El caso fue que, pues, creo que él se dio cuenta que por ese lado no se iba a poder. Entonces, simplemente yo esperé en el CAI y el agente de tránsito que tenía que venir a ponerme el parte o lo que fuera, se demoraba y se demoraba. Se demoró tanto que mi sobrino llegó primero con mis papeles. A los 35 segundos llegó el agente de tránsito. Y el agente de tránsito llegó, güey, ¿qué pasó? No, que el señor no tenía los papeles. Ah, usted no tiene los papeles. Sí, pero ya llegaron. Ah, bueno, entonces, chao. Y de verdad yo vi en el agente de policía como, ¿cómo así? ¿Cómo lo va a dejar ir así? Pero pues ya tiene los papeles, la ley dice que después de 40, unos 40 mil, algo. Entonces yo en ese día dije, ay, de pronto a veces, de vez en cuando, cuando uno actúa bien, las cosas le salen bien, pero no siempre le salen bien. Y muchas veces sería más fácil no actuar bien. Pero me acordé de eso, no sé qué tiene que ver. Segunda, persecución, burlas y estereotipos. No sé si a usted le ha pasado, pero comentarios sarcásticos estilo, ay, el santico, ay, usted se las da de cristiano. Y a veces me han dicho, ¿y entonces qué hace acá que usted es tan cristiano? No sé, normalmente eso pasa cuando uno va a una fiesta. Entonces, ¿qué hace acá si usted es cristiano? La anterior era los pacificadores. Otra persecución, aislamiento en círculos sociales. Terminar siendo el raro del grupo. Porque no hago ciertas cosas o porque hago ciertas cosas de cierta manera, en fin. La siguiente, presión para ceder en valores. ¿Sí? Cuando no aceptas participar en pequeñas trampas de cómo, y es que, miren, yo no sé, pero, bueno, pues obviamente la sociedad que más conozco es la bogotana, pero nosotros estamos inmersos como en un sistema bastante corrupto, ¿no? Como que todo, yo siempre contaba algo que para mí era para mí es una forma de ser mía también. Entonces, cuando nos reuníamos en la Conflunicentro, ahí la calle de arriba, ya no porque ahora es uno de esos sitios que uno tiene que pagar por parquear ahí en la calle, pero antes había un señor, el típico señor que cuida en los parqueaderos. No, allá era Israel. Lucho de Aguirre. Entonces, allá eso se llenaba hartísimo. Y don Israel, que era el señor que cuidaba, mandó a hacer esos como caballetes así de madera y los ponía en ciertos parqueaderos. Pero esto era la calle, esto era 100% público. Yo los ponía en ciertos parqueaderos porque el de un local le había dicho como guárdenme para que vengan los clientes de acá y así sucesivamente. Y en la iglesia pues pasábamos tanto tiempo que él también nos guardaba lugares a nosotros. Yo decía, esto no debería ser así, pues es público. ¿Por qué alguien? Pero estamos en un sistema que nos parece hasta normal y uno se siente como hasta importante. Me están guardando el puesto. O sea, todo el mundo buscando parqueadero y yo llego y porque conozco al Señor, entonces, sí, somos así. Y críticas por vivir distinto. Les han dicho, o ustedes mismos han dicho, es que eso es ser muy retrógrado. Eso es cerrado de mente. Eso ya no se hace, eso ya no es así. Eso era de hace 2000 años. Ese es el tipo de persecución. Y yo no estoy diciendo que sea fácil, es real. Y a veces la persecución viene de las personas más cercanas, porque más te conocen, obviamente. Eso quiere decir que lo que presenta Mateo 5, del 10 al 12, estas últimas bienaventuranzas, definitivamente la persecución se presenta como una consecuencia inevitable de vivir justamente.
Es decir, que es vivir justamente, alinearse con la voluntad de Dios y reflejar su carácter. Y eso trae este tipo de persecución. De nuevo, ya por eso enmarqué qué tipo de persecución es la que vivimos la mayoría de nosotros. De pronto ustedes pueden pensar en otras. Yo traté de hacer mi resumen, de pronto me quedó un poquito muy resumido. Pero ¿saben dónde está el rollo de esto? Porque hasta acá tú estás tratando, por decirlo, y yo tratando de vivir justamente. Ya definimos qué es esto. Alinearse con la voluntad de Dios y reflejar su carácter en nuestra vida. Pero entonces, ¿qué tal si la ausencia total de oposición podría ser una señal de que no estamos representando esa justicia de forma visible o desafiante para el mundo? Es decir, si no me pasa, de pronto es que yo no estoy viviendo. Nosotros acá hemos hablado que no, simplemente cada iglesia define un poco cómo vive ser iglesia. Entonces, hablábamos de que algunas iglesias deciden, por la razón que piensan que es normal, algunas iglesias deciden ser ese tipo de iglesia en donde son conocidas por aquellas cosas por lo que están en desacuerdo con lo que pasa alrededor. Entonces, solamente es como pues, carteles de esto, no, esto, no, esto, no, esto, no, esto, no, no es eso. Y pues a veces se crea una barrera, pues porque pues bueno, sí podemos creer que eso, pero pues al mismo tiempo nuestra misión tiene que ver con amar y dar el mensaje del Evangelio. Entonces hay iglesias que son conocidas por la oposición, no nada de política, solamente por ser opuestos. Es que como ahora se está grabando. Eh, Hay otras iglesias que para cuidarse y para cuidar los que están adentro, como que nos aislamos, ¿sí? Para cuidarnos porque de pronto nos contaminamos, porque sí. Pero a veces también puede haber una sensación de, y eso se llama como iglesia cultural, en donde son tan parecidas a la cultura de todo lo que pasa, que entonces, ¿cuál es la diferencia? Y por eso nosotros tendemos a hablar de esa idea de iglesia misional, en donde entendemos que nuestra misión es reflejar el carácter de Jesús, pero con la oportunidad de acercarnos a las personas a compartir ese mensaje. Entonces, no quiere decir que debemos, para sentirnos creyentes, cristianos, entonces debemos andar buscando peleas para sentirnos más justos, porque pues, si yo acabo de decir que de pronto la ausencia de oposición es que tú estás siendo así como medio agente secreto y nadie se puede imaginar que tú eres un seguidor de Jesús, pues tampoco la idea es que andemos buscando pelea, pero sí nos debe retar algo, porque el evangelio que se vive con integridad incomoda a los sistemas, valores y actitudes contrarias o contrarias a Dios. O sea, cuando vivimos nuestras creencias como seguidores de Jesús íntegramente, definitivamente se incomodan. Y yo puse ahí sistemas, valores, actitudes. O sea, y hay ciertos momentos que crea incomodidad en otros y en el sistema, en la sociedad, hacer lo que nosotros pensamos que se debe hacer o no hacer lo que sabemos que no se debe hacer. Eso sí debe estar presente. Si vivimos la vida como la vive una persona que no se considera un seguidor de Jesús, pues, pues no va a haber ninguna diferencia. Pero si vivimos la vida como seguidores de Jesús, va a haber incomodidad. Y a veces el peligro puede ser que nuestro testimonio está demasiado camuflado en medio de la sociedad porque podemos ir cediendo a ciertas cosas. Cuando Jesús estuvo acá en la tierra, y pues se puede leer en la Biblia y hay una cantidad de películas y estas series, Jesús en este sentido, y es para que lo reflexionemos,
él llegó a tener más complicaciones con los religiosos de su época que con los que se llamaban los pecadores. Y eso nos debe llevar a cómo, hay una frase que se repite con Dios, es cómo Dios me ama a mí, pero odia mi pecado porque me está destruyendo. ¿Sí? O sea, ¿cómo podemos amar sin ser parte de? Porque Jesús nunca negoció la realidad del pecado por el amor, sino usó el amor para que las personas pudieran conocerlo a Él. ¿Por qué? Porque no siempre es blanco y negro. Porque puede ser que una persona está viviendo de una manera en que a Dios no le guste y entonces nosotros la rechazamos cuando Dios lo que hace es amar. ¿Y por qué lo sé? Porque lo hace conmigo, hoy. ¿Sí? Si él me amara en virtud de mi comportamiento, pues no me amaría. Pero es en virtud de su amor que puede eh, amarme a pesar y que me anima a que yo cambie. Esta frase que usamos mucho, ¿no? Como Dios no puede amarte más, Dios no puede amarte menos, Él definitivamente te ama, pero porque te ama no te va a dejar como estás. Y ese es el camino en el que nosotros estábamos. Entonces, ¿cuál sería como esta clave para nosotros mucho más cercana en el sentido de, va a generar cierto conflicto que tú y yo respondamos a una lealtad mayor en nuestra vida en medio de cualquier cosa que nos suceda? Eso va a generar conflicto. Pero al mismo tiempo, yo soy llamado, tú eres llamada, ustedes son llamados, nosotros somos llamados a compartir el mensaje del Evangelio, obviamente en medio de un mundo roto. ¿Y por qué sé que el mundo está roto? Porque yo estoy roto. No porque ellos son malos y yo soy bueno, no, porque yo estoy ahí. Pablo, yo creo que tomando, pues guiado por Dios, por el Espíritu Santo, escribe esto en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Y miren cómo se puede como acercar. Dice, no se amolden, y amoldarse es literalmente esa palabra de un molde, ¿no? Sí, ustedes han visto cómo un molde desde la cocina haciendo eh, una empanada, hay unos moldes y pues todas salen igualitas y así sucesivamente de ahí para adelante o cuando se hace cualquier pieza, ahora casi todas son moldeadas que toman la forma de ese molde. Y acá lo que Pablo le dice a los creyentes es, no se amolden al mundo actual. Y Pablo lo dijo hace 2000 años y era el mundo actual de esa actualidad. Y hoy en el 2025 pues es el mundo actual de esta actualidad. Sigue siendo el mismo mensaje. Si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Es decir, el llamado de ese momento y de hoy sigue siendo el mismo, que ha sido un hilo conductor de todas las bienaventuranzas. ¿Cómo tú y yo vamos a permitir que el Espíritu Santo, que Dios en nosotros, sea el que transforme nuestra manera de pensar y de actuar? No por un esfuerzo de mi disciplina, eso ayuda, claro, también, pero al fin y al cabo el que hace la obra es el Espíritu Santo, el que te va a ayudar a ti en tu propia vida y en tu trato con otros a poder no ser como, pero amar como Jesús amó. Porque eso no lo podemos definir nosotros.
Nosotros somos seres humanos, nosotros somos capaces de amar y de odiar a la misma persona en menos de 5 minutos. Es una capacidad impresionante que y 5 minutos es una exageración, puede ser 30 segundos. Yo no tengo ninguna relación con el señor que va al lado en el carro, pero donde ese señor me cierre, yo ya lo odié. Y fue en 4 segundos y medio. Esa es una capacidad que tú y yo tenemos. Salimos por la mañana, Eve, qué pena que yo a veces utilizo seres de luz como... Yo utilizo seres de luz. Salimos de la casa como seres de luz y en la esquina ya de la luz no quedó nada. La gente no colabora. Pero ¿se acuerdan que la bienaventuranza dice dichosos los que? Ahí, la dicha en Mateo 5:10 es que recibiremos el reino de Dios. El reino de Dios es nuestro. Pero ¿saben cómo se ve el reino de Dios nuestro? Como termina este versículo. Cuando esto sucede, tú y yo vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso somos dichosos, porque permitimos que en un mundo al revés, Dios sea el que transforme mi vida y la tuya para poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aun cuando yo esté recibiendo persecución. Entonces, la mayoría de nuestra persecución no es que me van a quitar la vida. De hecho, la mayoría de nuestra persecución es lo suficientemente sutil como la frase todos lo hacen. Sí, en Bogotá esa frase es común. Todos lo hacen así. Y lo podemos hacer en cosas como todos van un poquito más rápido. ¿Sí? Todos sacan el carro un poquito más o en otra hora de cuando no. Esas son como, yo siempre utilizo las normas de tránsito porque son como las más comunes. Pero es que hay otras, ¿no? Todo lo hacen de cómo respondemos ante una situación difícil, ante una persona difícil, cómo respondemos ante la necesidad de alguien, cómo respondemos cuando lo mío es tocado o quitado o dañado. ¿Cómo respondemos cuando nosotros somos los que quitamos, dañamos lo de otro? Ese tipo de cosas. La mayoría de nuestras persecuciones son de esas sutiles de todos lo hacen. Por ende, ¿qué hay de malo si todos lo hacemos así? Entonces, y ya esto lo dije, no se trata solo de aguantar burlas o perder oportunidades, sino de tener una lealtad mayor que nos impide moldearnos a prácticas, valores o actitudes que contradicen la justicia de Dios. ¿Sí? No es como ser perseguidos, es pobrecito yo que recibo todo esto por hacer las cosas en nombre de Dios. No, más bien es yo respondo a una lealtad mayor que a lo de esta persona, a lo de este jefe, a lo de este profesor, a lo de esta autoridad, aún mayor. Pero, pero, al mismo tiempo, yo creo y fui desarrollando durante el mensaje y voy terminando con unas preguntas, que a veces el mayor conflicto en términos de persecución sucede yo conmigo. Porque yo mismo soy el que vivo con mayor tensión esto de vivir de acuerdo a la justicia de Dios o ceder a lo que parece más cómodo. Y por eso quiero terminar con estas preguntas. La primera sería la pregunta general y tengo otras 4 que están en esas para de pronto nos ayuda. Una vez no se le ocurren ciertas cosas, entonces a través de la pregunta se me ocurre, ¿qué tal esta? Esta es la general. ¿En qué área de tu vida estás viviendo hoy la mayor tensión entre seguir la justicia de Dios y ceder a lo que te parece más cómodo o aceptado? ¿En qué área de tu vida? Y acá yo puse en las preguntitas como 4 áreas para ver si cacho en alguna de las de ustedes o de pronto la de ustedes es otra. A mí me ayuda estas cosas.
¿Es en tus relaciones al no perdonar o evadir tu responsabilidad? Esa de pronto es la mayor tensión de vivir la justicia de Dios en tu vida. ¿Es en tu integridad sexual, permitiendo lo que sabes que te esclaviza? ¿En cómo vives tu sexualidad? ¿En cómo vives tus relaciones? Entre lo que sería actuar de acuerdo a lo que Dios nos propone, a alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios y a reflejar su carácter, es en las relaciones, es en tu integridad sexual, es en tus finanzas, siendo infiel, ocultando o reteniendo también lo que es de Dios. Es ahí, en esa área de tu vida, o son esas decisiones pequeñas que nadie ve, pero que definen tu carácter. ¿En dónde tú y yo estamos dejando de sufrir, lo voy a poner así, de sufrir persecución porque cedemos? Puede ser en cosas con otros, pero tiendo a sospechar que muchas veces soy yo mismo en donde más termino cediendo a mis propios deseos, a mis propios anhelos. ¿Qué tal si terminamos orando? Yo creo que para mí, como que una frase concreta en esta oración es: Jesús, transfórmame, porque necesito amoldarme a ti y no al mundo. Señor, tu palabra nos habla y nos reta, nos incomoda, nos hace pensar, uy, no, como que no. Pero también tu palabra nos da esperanza y podemos vivir esta realidad con una esperanza en términos de nuestra misión, pero también en términos de nuestra propia vida. Señor, yo quiero experimentar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, pero entendiendo que para hacerlo no me debo amoldar, sino debo permitir que tú transformes mi forma de pensar y de actuar. Señor, que cada uno de nosotros pueda examinarse. De pronto es en relaciones, de pronto es en la sexualidad, de pronto es en las finanzas, de pronto es allí en el carácter, en esas pequeñas decisiones en donde yo cedo. Nadie de pronto se da cuenta, pero yo cedo a mi propia voluntad en lugar de alinearme con tu voluntad. Señor, te ruego que nos transformes, que toques nuestra vida, que nos hables a través de tu palabra, de personas, de nuestra relación contigo. ¿En qué áreas yo cedo para evitar esa persecución? De pronto en mis relaciones con otras personas, en mi trabajo, en los estudios, en ese asunto de lo que yo sé que debería hacer, pero es mucho más fácil hacer lo contrario. Señor, danos fortaleza, valor y perseverancia para vivir de una manera diferente. Te damos gracias, oramos en tu nombre. Amén. Yo quiero pedirle a Juan y Angelita que nos van a contar unas cositas interesantes acerca de lo que viene en estas semanas. Juan me abre los ojos, no sé si él no se acuerda o solamente es por hacerse. No. Ándale.